Bien, vamos a nuestra clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a dejar un poquito por hoy los temas de Torah. Específicamente, aunque es un tema de Torah, pero no corresponde al tiempo literal que llevamos, puesto que estamos estudiando Bereshit, hemos estado estudiando temas de Torah en el libro de Bereshit. Pero hoy nos vamos a desfasar un poquito, a tocar un tema que está en Shemot, ya en el capítulo 12. Después vamos a retomar temas desde el principio, el próximo Shabbat. Pero por ahora, si me permiten, ya les debía esta clase, y es que estábamos esperando, justamente ayer, estábamos esperando para poder tener conocimiento de el asunto de la Aviv y la cebada allá en Israel, ¿okay? Especialmente en el Medio Oriente, donde pues este producto de la tierra siempre ha marcado, por supuesto, desde tiempos bíblicos, desde el Éxodo, y en muchos textos se menciona como un elemento para poder determinar el tiempo de las festividades. Ajá. Y nos basamos y hacemos uso de los reportes que emiten algunos grupos en Israel, no es solo uno, son varios que hoy día ya están retomando esto, para poder determinar los tiempos bíblicos. Y bueno, esta clase especialmente pues para los que han preguntado y para también tener bien aclarado en el sentido de lo que hacemos cada año, ya durante todos estos años, respecto a las festividades. Más que nada porque hay muchas controversias. Yo no sé cuántos de ustedes están metidos en el análisis o especialmente en Facebook o en YouTube, que aparece en cada aportación sobre el mes. Y pues hay de todo, ¿no? Ya sabemos que está, por supuesto, el mes gregoriano, está el calendario judío también, basado en el cálculo, está el caraíta, basado en la observancia, y después de eso, en recientes años han entrado una serie de aportaciones desde el mundo mesiánico, especialmente mesiánico, yo no sé ni cómo llamarle, mesiánico esenio, algo así, no sé, enoquita, o no sé, por lo de Enoch, por el calendario de Enoch, de los jubileos, enoquiano. Es decir, hay una serie de astrológico también, o el calendario científico. ¿Han escuchado el calendario científico? ¿Han escuchado el calendario científico? Es como una espiral, ¿verdad? Y está basado en las estaciones del año, por cierto, como una espiral, como ellos explican las edades antiguas, la edad que prehistórica y todas estas cosas, que la edad de hielo y así, lo hacen de forma espiral hacia arriba, ¿no? Entonces, eso ha incluso dado ideas a algunos grupos para tomar ciertas interpretaciones y empezarlas a incluir, ¿no? Es decir, hay una serie de aportaciones actualmente que, más que informar y más que pues edificar, pues causan muchas confusiones, ¿no? Y esta clase tiene como propósito, especialmente en este año, también hablar de lo que se conoce como el famoso mes de Adar 2, ¿no? O el mes número 13, o la observancia de la Aviv. Ajá. ¿Por qué? Porque pues también está dando mucho de qué hablar el asunto, por supuesto, del cálculo rabínico, que en un sentido se entiende que parte de la tradición judía, ¿no? El cálculo. Y es que en la Torá jamás se habla de un mes 13. ¿O sí? Jamás se habla de un mes 13. Pero tampoco la Torá tiene como mandamiento un año de 12 meses. Es decir, jamás hay una alusión a que sean 12 meses específicamente, con ciertos nombres, o que sean 13 meses, o que varíen. La verdad es de que no hay nada que pueda hacer esto, ¿no? Por otro lado,
hay algunos grupos, enoquianos, yo les llamo así, por lo de Enoch, porque están haciendo uso del libro de Enoch, otra vez, para esto, y pues sus aportaciones parten desde un calendario que está contado por 30 días, variando, me parece que 5 días al año, ajustados en todo el año, con meses de 30 días, y que parten desde la primavera. ¿Han escuchado de esto? ¿No han escuchado de esto? Bueno, hoy día está como que agarrando fuerza, y hay movimientos que todo este asunto, ¿no? Por otro lado, obviamente está también la controversia de la luna, del cual ya hemos hablado antes también, que pues obviamente en la Torá marca a la lumbrera menor como un propósito para fijar las festividades, las Moedim, así dice Génesis, y esta desde que emite una señal, una ot, señal, de or, luz. A partir de ahí comienza un ciclo. La controversia también está de movimientos que creen que no tiene que ser una señal, que la señal es cuando la luna no está, o está oscura, o está negra, o está del otro lado en la conjunción, cosa que pues también es muy difícil, porque si no se ve, pues cómo va a ser señal, ¿no? Es decir, finalmente se va a hacer en un cálculo astronómico, en donde no hay comprobación visual de una señal, ¿no? Etcétera. Bueno, hemos hablado también mucho de eso. Ahora, cuando llegamos al año nuevo, también se ha convertido hoy día ya en un tema de controversia, porque hay una influencia mayormente que viene de los movimientos mesiánicos enoquianos, ya les llamo yo así, no sé si se pueda llamar así, que están agarrando a Enoch para todo. ¿Okay? Ciertamente el libro de Enoch está citado en el Brit Hadashah, ¿cierto? Judas hace una referencia del libro de Enoch. ¿Cuándo hace una referencia al libro de Enoch? Cuando habla del día del juicio, cuando viene el Mesías que va a juzgar, ¿verdad?, al maligno, todo esto. Y dice, como lo dice Enoch, séptimo desde Adán, va a traer a sus huestes para juzgar, etcétera. Bueno, obviamente el libro de Judas está haciendo una alusión a esta profecía, pero sin embargo eso no quiere decir también que el libro de Enoch, o los libros de Enoch, porque no solamente es uno, son como 3 o 4, no sé cuántos son, se tengan que tomar todos como si fuesen parte del canon, ¿no? El canon hebreo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de estos libros, por supuesto que, o estos rollos que se encontraron, por supuesto que nadie sabe si así como se encontraron han sido pasados de generación en generación, y no solo eso, si alguien no les ha metido mano, ¿no? Si les han quitado, les han añadido o les han cambiado. Y siempre que me preguntan eso, hay personas que siempre me han preguntado sobre esto, ¿qué opino sobre tales libros? Lo que yo les digo simplemente es, si la información o la información que se puede usar de esos libros, lo único que podemos hacer es la información que empata con lo que está en el Tanaj, ¿no? En el Brit Hadashah. Es decir, si hay información en esos libros que concuerdan con lo que dice la Torá, los salmos o los profetas, entonces bien. Si no, o si se contradice, pues entonces habría que ponerlo pues en tela de duda, ¿no? Y hasta que lo que nosotros tenemos como canon, que es Torá, salmos y profetas, en este caso el Brit Hadashah, pudieran secundar lo que dicen otros libros extrabíblicos, entonces podrían entrar como verdaderos, ¿no? Pero mientras no lo hagan, pues obviamente siempre va a causar un debate, ¿no? Una confrontación, una incongruencia. Tal es el caso, por ejemplo, del calendario. ¿Qué es lo que dicen los enoquianos? Ellos dicen que el calendario de Enoch parte de la primavera. ¿Okay?
Dicen, cuando entra la primavera, en este caso, este año gregoriano va a ser el 20 de marzo a las 4:45, me parece, de la tarde, o de la madrugada, no estoy seguro, en donde entra la primavera. Entonces ellos dicen, ahí tiene que comenzar el año, para ellos. Y obviamente, pues ahí no se basan en la luna, si la luna está llena, está menguante, está creciente, está oscura, ahí no significa nada la luna. No significa nada la luna. Es decir, la señal visible que dice en Génesis para iniciar los tiempos o para fijar los tiempos, ahí no tiene ninguna importancia, y ellos simplemente partan de ahí. Y de ahí empiezan a contar 30 días siempre. Obviamente en la Torah jamás se habla de esto. Ahorita vamos a recordar lo que dice respecto al año bíblico. Y por otro lado, ahí está, gracias por la cita, Judas verso 14, el patriarca Enoc, séptimo después de Adán, dijo, que están poniendo el texto, estas palabras: el Señor viene con miles de malachim para juzgar a todos. Ahí está, viene con miles de malachim para juzgar a todos. ¿Esto cómo lo podemos secundar? ¿O cómo él estaba secundando lo que ya sabían con el libro de Enoc? Porque dice Mateo 25 que Yeshua va a regresar, ¿verdad?, con millares de malachim en los cielos. Entonces, no hay incongruencia. Pero cuando vemos el calendario, sí hay incongruencia. ¿Por qué habría que usar este texto para decir que Enoc, o en el libro de Enoc, tendría que tener autoridad para decirnos cuándo comienza el año? Es decir, ¿qué tan influyente es Enoc en ese sentido para poder iniciar el año? Si la Torah no nos habla de la primavera como tal, sino nos habla de un tiempo de la primavera, pero que está relacionada a la agricultura, es decir, no al inicio de la primavera. No al inicio de la primavera. ¿Por qué? Y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, de hecho, ayer una persona, no sé quién es, me escribió a través de la página de Cielos Nuevos, en la sección de contacto, y me mandó un mensaje con carácter de urgente, así, urgente. Dice, Pesaj del 2016. Y ya por un roé mesiánico ahí que supuestamente está alertando a todo el mundo creyente del gran engaño, ¿no? Del gran engaño del mes 13, ¿no? No sé quién sabe esta información, pero a mí me llegó y la revisé. Ya me habían dicho antes sobre eso. Y bueno, me di la tarea de escuchar a esta persona. Y pues resulta de que trae una influencia enredada, del calendario de Enoc, que inicia con la primavera, la observancia de la luna, y además los equinoccios, en donde no aprueba la celebración de Pesaj el próximo mes con la cebada madura, pero sí aprueba las festividades de otoño de este año. Es decir, en vez de esperarse, él se adelanta y dice, se va a celebrar este mes, así dice él, pero las festividades de otoño se quedan como están, así calculadas, se fijan. Pero el gran problema que se mete ahí es de que por querer iniciar Pesaj cuando comienza la primavera, entonces lo que va a pasar es de que ya no va a celebrar Yom Teruah en el mes séptimo, sino en el mes octavo. Y entonces ya le está metiendo un mes más, porque obviamente si recorre también las festividades de otoño, se mueven muchas señales astronómicas que van a ocurrir en Yom Teruah y en Sukkot de este año, proféticas, y además se metería en otro problema porque el siguiente año, ¿verdad?, estaría celebrando el año nuevo en febrero, el año nuevo bíblico en febrero, y el siguiente lo celebraría en enero. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de personas que no están entendiendo cómo usa el Eterno los recursos agrícolas para fijar los tiempos y queriendo aparentemente ir en contra de la tradición judía por no contar un mes 13, que ahorita voy a hablar si eso es tradición judía o no es, o de qué se trata?
Entonces, por querer tratar de salirse supuestamente de ahí, aunque obviamente cuando sale en la pantalla sale como judío, así con un talit, con una barba así gigantísima como Santa Claus, y ya saben, hablando hebrañol y cosas así, entra más en confusión y confunde más a la gente. Y entonces ya le están metiendo un mes más y va a tener que contar 8 meses para celebrar Yom Teruah. O de otra manera tendría que mover el calendario el siguiente año para comenzar en febrero, y el siguiente tendría que comenzar en enero, y al final en 4 años estaría celebrando Pesaj como en noviembre. O sea, háganme el favor, o sea, no se trata de decir, no son 13 porque nunca aparece en la Torah y tiene que ser 12 a fuerzas. Pues lo que van a hacer es de que cada año va a tener que irse un mes para atrás. Un mes, después va a estar Pesaj en octubre, después va a estar Pesaj en septiembre, después va a estar Pesaj en agosto, y va a ser un desastre, ¿no? Solamente porque querer hacer cálculos, él supuestamente como Enoch, ¿no? El gran error de esta persona es querer hacer una mezcla entre la primavera y la observancia de la luna. Porque lo que tiene que mejor hacer es dejar la observancia de la luna y la observancia de la Tierra, y mejor contar desde la primavera como lo hacen los enoquianos, y entonces así se libra de problemas. Pero ahí, por supuesto, la luna, la señal y todo lo que simboliza la meorá cuando va iluminándose, y todo lo que ya hemos hablado también, que hablamos en Yom Teruah, pues no tendría ninguna relación, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas, pues de pronto, así como lo hablamos en el tema ese del terraplanismo, de pronto cualquier persona así como que wow, la gran revelación, porque además esta persona, pues bueno, ya saben la influencia que tiene con algunas personas, dice que estaba postrado y de pronto escuchó la voz de, así como le llama él al creador, y dice que le empezó a decir Aviv, ¿cómo se llama? Primavera, y entonces como que el Eterno le dijo, ¿no? Le dijo que tenía que celebrar así, ¿no? Pero ya se metió en muchísimos más problemas, ¿no? Bueno, a lo que voy es de que este tipo de cosas han generado, en vez de información, desinformación. Y en vez de tratar de ver en la Torah cómo el Eterno, a través de los recursos agrícolas, va mostrando los tiempos, pues se meten en asuntos que los jubileos y que los días, y está el calendario también de los jubileos, que está basado todo en 7, aunque también obviamente tiene sus errores. Ya cuando hacen el conteo, ustedes saben que el conteo anual finalmente no se puede llevar con exactitud con 12 meses. Por eso incluso el gregoriano tiene un año bisiesto, ¿no? Que fue este año, ¿no? Y tiene que ser un ajuste cada 4 años. Entonces, bueno, hay todo tipo de cosas que, como les digo, van a dar mucho de qué hablar, y yo quisiera que, al menos por acá, nos evitáramos, y también para de una vez reafirmarles lo que cada año hacemos y por qué lo hacemos, ¿ok? En el primer siglo, en la época de Yeshua, y esto desde siglos anteriores, antes y después del exilio babilónico, el pueblo de Israel guardaba y observaba los tiempos, según lo vemos aquí en la Torah, y ahorita vamos a hablar de esto. Hay muchos testimonios en la literatura, en la misma tradición judía, por eso también quería tocar este tema, y yo he hablado mucho de esto. Aunque nosotros solemos, al menos yo en lo personal, no sé, cada quien es su punto muy, muy particular de cada quien, pero yo lo he hecho de citar cuando la tradición judía se vuelve un problema, o una contradicción, pero cuando la tradición judía ha conservado cosas que son Torah, y lo hemos visto. Y para eso basta con echarle un ojo al pasado, la historia, la literatura, los comentaristas del primer siglo, todo lo que encierra los aspectos que ocurrían en el primer siglo. Y cuando Yeshua intervenía y cuando no intervenía. Por ejemplo, cuando se trataba
del lavamiento de los platos y de las manos y de los utensilios. ¿Qué dijo Yeshua respecto a eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿Nadie? Que lo de afuera no contaminar lo de adentro. Ok, lo usa como una parábola para hablar de la contaminación y empieza a decir que ese tipo de cosas no eran necesariamente como el judaísmo lo enseñaba, que el hecho de hacer un lavamiento no quería decir que purificaba algo externo, ¿no? Porque ellos eran muy puntuales para decir que el lavamiento de las manos, cuando alguien venía de fuera, cuando alguien venía, y es que en Jerusalén había de todo, como hoy día, cuando alguien venía de fuera y entraba a una casa o la sinagoga o algún lugar donde estaba la reunión de israelitas, pues tenían que hacer Netilat Yadayim, con las bendiciones y todo el ceremonial, porque ellos habían instituido que toda la impureza que se traía de afuera pues tendría que ser lavada, removida con el lavamiento. Entonces ya Yeshua entra en el tema y habla de todo esto, porque llegan sus discípulos, se acercan a un lugar donde estaba una reunión, había fariseos ahí y tenían comida kosher, y vienen sus discípulos y no hacen Netilat Yadayim, y meten la mano a la mesa, y los fariseos, ¿qué dicen? Momentito, ¿por qué comen, por qué agarran con las manos impuras? Y ahí es donde empieza el debate, ¿no? Ya Yeshua empieza a hablar todo lo relacionado, ¿no? Marcos 7 del 1 al 3, están poniendo por acá el texto, ahí está, los que quieran profundizarlo, y lo hemos estudiado, está el comentario también ahí. ¿Qué es a lo que voy? Este tipo de tradiciones Yeshua sí las recriminaba, ¿no? Sí era puntual para decir qué parte de la tradición es nociva, pero otras cosas de la tradición no las calificaba como nocivas. Es más, cosas de la tradición las usaba en contextos proféticos. Por ejemplo, lo que recientemente he hablado, la jupá. La ceremonia de bodas, no van a encontrar ustedes en la Torá ningún mandamiento de llevar a cabo una ceremonia, de usar jupá, ¿verdad? De usar todos los elementos, que ketubá, todo eso. Eso es tradición. Pero sin embargo ahí Yeshua no lo niega, sino que más bien lo usa para hablar de profecía. Y habla de las bodas, habla de las doncellas, de las 10 vírgenes, habla del novio, de los amigos, habla de todo esto, ¿ok? Es decir, a lo que voy, hay cosas que Yeshua llega a hacer en el primer siglo, que eran parte de la tradición, pero eran conexiones con los mandamientos. Y, por ejemplo, el Shabbat. El día para guardar el Shabbat, el séptimo día, estaba bajo la cobertura de los Kohanim. El día para guardar las festividades estaba bajo la cobertura de los Kohanim. El día de comenzar el mes, con la observancia de 2 o 3 testigos de la primer señal de luz, estaba bajo la cobertura de los Kohanim, de los Leviim, de los levitas, y Yeshua jamás lo contradijo. De tal manera que el mismo año que ellos comenzaron el año bíblico y que determinaron la festividad de Pesaj, Yeshua tiene que morir ese mismo día. O sea, él no dijo, espérense, ese día no es Pesaj, ¿verdad? Porque la luna no fue así, o porque no comenzó en abril, porque no comenzó en la primavera, y yo tengo que morir 3 días después, o 3 días antes, o 5, ¿no? No, él lo hizo justo en el momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido Yeshua estaba secundando y estaba llevando el tiempo como lo llevaban en el primer siglo los Kohanim, que eran los encargados de lo relacionado al templo y las festividades. Los fariseos afuera en la sinagoga y los Kohanim adentro en el templo. ¿Qué es a lo que voy? Que esto no era algo ajeno y que eso se sigue guardando hasta ahora, y que hay evidencias en el primer siglo
que no había ninguna controversia si era el calendario de Enoch, o si era los jubileos, o si era el científico, o si era el gregoriano, o el juliano, etcétera, ¿no? Babilónico, nada de eso, ¿no? Sino que se basaban justamente a eso. ¿Y qué es lo que hacían en el primer siglo? Para comenzar el año, está Éxodo 12, que hemos citado mucho, todo el tiempo que hablamos de las festividades. Éxodo 12, los que lo quieran buscar, por supuesto. En el verso 2, para ser más exactos, en donde el Eterno les menciona que ese mes iba a ser el principio de los meses. Dice, para vosotros, ese será el primero de los meses. ¿A qué mes se refiere? ¿A qué época se refiere? ¿Qué tiempo estaba ocurriendo? ¿Cuáles eran las características? ¿Cuáles eran las señales? ¿Tenía que ver esto algo con Enoch? Hoy día, como les digo, sobre todo hay un movimiento que hace demasiado énfasis en casi Enoch ya es el Mesías para ellos, casi es el Mesías, y porque para todo quieren meter a Enoch, pero de entrada, como les dije, la literatura no sabemos cuántos cambios ha sufrido, y número 2, estamos a 5,000 años de distancia de Enoch. Enoch estuvo antes del diluvio. La mayoría de los comentaristas relacionados a la historia, y sobre todo la época y al tiempo, y a las condiciones meteorológicas, incluso antes del diluvio, dicen que en el diluvio fueron modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se quiera entrar el calendario de Enoch a esta fecha, después de lo que ocurrió en el diluvio, las cosas no vinieron a ser las mismas. Por eso el Creador aquí les indica cómo iba a ser el tiempo para ellos. Ahora, el tiempo para el pueblo de Israel, lo vemos claramente, está marcado con la agricultura. Con la agricultura. No con las estaciones del año necesariamente, no con podríamos decir, pues sí, estaciones de 4 o semanas de años, porque ustedes saben que el calendario de Enoch se regía por semanas, años de 7, siglos de 7, así, y aparentemente milenios de 7, ¿no? Como que él es todo 7, todo era 7. En el caso de la Torá, no, cambia un poco. Por otro lado, también los tiempos ya habían cambiado después del diluvio. Como les decía, la mayoría de los comentaristas dicen algo pasó, porque incluso, por ejemplo, las personas que hoy día se basan han escuchado del Shabbat lunar, ¿verdad? Shabbat lunar. Esas personas lo que hacen es basarse solamente en la luna para todos los tiempos. ¿Okay? Ahí no meten las estaciones, ni el sol, ni nada. El Shabbat lunar comienza con la conjunción lunar, cuando no se ve nada, no hay señal. Y para ellos es Rosh Hodesh, un mes es un día. El siguiente mes son 2 días de Rosh Hodesh. Para ellos además es Shabbat y es Moed, cosa que en la Torah no se ordena así. Y ellos entonces cuentan a partir del Rosh Hodesh posterior, la primera semana. Y entonces ellos calculan su Shabbat en base a la luna. Pero eso es un problema porque el ciclo lunar no tiene 28 días exactos. Tiene 29 punto y fracción. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues entonces tienen que un mes poner un Shabbat de Rosh Hodesh y el siguiente mes poner 2 Rosh Hodesh más Shabbat, y entonces otro desorden así olímpico, ¿no? Como decimos, ¿no? Cuando llega Shavuot, ese conteo es un desastre también, porque no cuentan 50 días para llegar a Shavuot, se pasan de días. Entonces pero sin embargo vemos en la Torá que hay un conteo semanal desde la creación, que es la semana del maná y la semana que observaban en el primer siglo, independiente a la observancia de la luna para fijar las citas, que son las festividades, ¿no? Y para marcarlas. Entonces,
hay muchos puntos, imagínense lo que les estoy diciendo, hay bastantes puntos que hay que analizar y hay que conectar. Ahora, finalmente lo que voy es, cuando el Eterno ordena los tiempos de las festividades, los ordena, ¿cómo los ordena? Según la siembra y la cosecha. ¿Ok? Por ejemplo, yo ahorita voy a hablar de la vid, yo puse una imagen ahí en Facebook y puse aquí otra imagen, aquí está en YouTube está, y también está aquí en Wisik, de una persona en Israel que está, le tomó fotos a la cebada y está muy verde. ¿Okay? Los que han observado esto año tras año dicen que la vid tiene por lo menos 3 etapas, la cebada, incluido ¿cómo se llama? El trigo. Su primera etapa es cuando está verde y está sin grano, es solamente una plantita, y eso está basado en Éxodo. ¿Se acuerdan en Éxodo las plagas de Egipto? Ok, 7 plagas. Ok, dice la escritura que cuando viene la plaga del granizo, dice que destruye toda la hierba. ¿Se acuerdan? Dice destruye la cebada, pero no el trigo, porque el trigo estaba verde. Entonces ellos hacen el cálculo y dicen, el trigo y la cebada tiene tales características cuando va creciendo. ¿Por qué no fue destruido el trigo? Dice porque era apenas una ramita verde y es fuerte, no se rompe tan fácil. La siguiente etapa es cuando sigue verde, pero ya muestra unos pequeños granitos, que es esta, miren. Bueno, los que están en internet, tú la puedes ver aquí. Y también es fuerte, no es fácil de que se rompa. Aunque no la pongo porque no quiere salir en la cámara, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahí está la desventaja. ¿Ok? Y dice, la tercera etapa es cuando ya es Aviv. Dicen que ya la ramita, dicen ellos, ya no es verde, sino cambia a color amarillito. Ajá, color beige, ¿verdad? Así como color, ya saben, trigo, ¿no? Igual la cebada. Y dice, ahí ya puede ser afectada por el granizo, ahí ya se rompe. Si cae una granizada, se rompe fácilmente. Entonces, dicen los exégetas hebreos, cuando en Éxodo dice, este mes es el mes para vosotros, para que salgan, o el mes de Aviv, dice en Levítico también, le llama así Aviv, porque la cebada ha pasado de estar verde, sigue todavía un poco verde, pero su color ya ha cambiado, ya no es verde, es decir, verde en el sentido de la cosecha, pero ya no, porque nosotros cuando decimos, bueno, en algunos lugares, por ejemplo los aguacates allá, en un lugar donde estábamos, que decían, ay, que me acuerdo de mi esposa cuando compramos aguacates, ¿cómo le decían cuando no estaban maduros? Cocidos. Ajá. En algunos lugares, no sé si aquí también, ¿no? Cocidos. Es decir, que ya están maduros para poderlos comer, ¿no? Es decir, las espigas, cuando están así, en la pantalla que las tenemos aquí, no se pueden comer, no se pueden tostar. De tal manera que todavía no es tiempo para cosecharlas. Ajá. Entonces lo que decían ellos es, cuando viene la última plaga, no la última plaga, cuando viene la plaga del granizo y dice que rompe, ¿verdad?, la cebada, es porque ya había pasado del color verde más bien al color beige. Ajá. Y que ya estaba a punto de ser vendimiada, cosechada, y se podía comer tostada o se podía desgranar, y ya se podía hacer harina. Entonces, esa es la clave para decir cuándo es el momento de que el mes está en su tiempo y la cebada pueda ser cosechada. Y uno de los ejemplos más claros, en un sentido alegórico, espiritual, podríamos decirlo, que es este. Dice que cuando Yeshua regrese, va a enviar a sus malajim, dice Apocalipsis, que va a ser como cuando viene, incluso Yeshua lo hizo en una parábola, ¿no? Vienen los segadores y traen asadones y la cortan, ¿no? Imagínense un segador que viene y manda a los ayudantes
y la cebada está verde, ¿qué va a pasar? Va a decir, hoy está verde. Obviamente, nadie que sepa, ¿verdad? Va a decir, sí, pues córtala, pues al cabo, pues, no. Tiene que decir, no, espérate, todavía no está a tiempo. Deja que pase todavía, ¿verdad? Un ciclo más. Y entonces ya podemos cosecharla. Es decir, Yeshua no podía venir hace 200 años. O hace 100 años, ¿no? Es más, todavía estamos verdes, ¿verdad? Creo. Todavía le podríamos decir, Señor, espérate otros 20 años, a que estemos ya bien maduritos y ya listos para ser cosechados. Estamos, como dice aquí en México, estamos en pañales, ¿verdad? Dicen por aquí, no sirve. Pues sí, no sirve. ¿Cómo puedes cortar algo verde? Imagínate, ve a un árbol de cualquier fruto y una fruta verde, pues no te la vas a comer. Es decir, el Eterno nos ha mostrado en los recursos de la tierra algo muy interesante, porque si la cebada no estaba lista para ser segada, cuando entraban a la tierra de Israel no podían hacer bikurim. Y si no podían hacer bikurim, menos iban a poder contar para Shavuot 7 semanas y el día 50 recoger las primicias del trigo, porque también iban a estar verdes. Es decir, no iban a madurar suficiente. Entonces, bueno, a lo que voy es de que finalmente, no, aquí no se trata de que si no, que está aquí, o que esas cosas, o que si lo dijo un roé, o todas esas cosas, no se trata de eso. La Torá marca específicamente que hay una sombra profética que nos demuestra a nosotros como espigas, y lo hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Es más, los que hacen el análisis, y aquí están unas espigas de cebada de Israel que mandaron la foto, verdes, y las ramas, los tallos están así, miren, rectos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan los que llegaron a escuchar la clase sobre la cosecha? Y lo hablamos también en Yom Teruah, si no mal lo recuerdo. ¿Qué pasa cuando el trigo ya está maduro? Listo para cosechar. No solamente se levanta, sino que por el grano se encorva. Se encorva. ¿Se acuerdan lo que dijimos que significa eso? ¿Alguien lo recuerda? A ver, ahí está, humildad, Daniel. Humildad. Una rama verde está erguida. ¿Qué significa estar erguido? Orgullo. Se necesita humildad para poder ser cosechado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Eterno en este aspecto? Es de que una hierba verde no significa que ya esté lista para la cosecha, sino que tiene que madurar hasta que llegue que el fruto sea suficiente y se postre, se encorve. Y así solamente puede ser cosechada. Es como todo, cuando hay un árbol que ya tiene frutos, ¿qué llegamos y vemos? A ver, ¿cuál es el que ya está listo, no? Madurito, ¿no? El mango así, coloradito, ¿no? Rico. Eso no puedes sacar uno verde porque en la primera mordida y se te quedan los dientes pegados, ¿verdad? de duro, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es de que el Eterno es sabio en estas cosas y no está ahí diciendo que si no, que aquí tiene la culpa o no, o que si hay que meterlo. No, él simplemente aquí nos da los detalles, y es que en el Medio Oriente, incluido en Egipto, en aquella época y en estas épocas, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. En toda esa región, este tipo de frutos marcan, ¿verdad?, una diferencia notable. Y es como todo, o sea, es como todo. En mi tierra, allá en Guerrero, mis tíos cosechaban, sembraban maíz y frijol. Y mi papá me llegaba a transmitir algunos conocimientos del campo. Y él siempre me decía cómo es la vida en el campo, ¿no? Y siempre que pasaba algo en el transcurso, cuando vivíamos en Guerrero, en el transcurso del año, por ejemplo, un día les hablé de la cigarra. Allá decían, cuando comienza la cigarra, ahí vienen las lluvias, por ejemplo, ¿no? Y ellos saben cómo todo el año, los detalles, cuándo vienen las temporadas y qué ocurre, cuándo sembrar. Ellos saben cuándo preparar la tierra. Incluso queman, hemos hablado también de esto, ¿no? Que queman la hierba, y todo esto es un proceso que ellos se lo saben desde que tienen conocimiento.
Entonces, en el pueblo de Israel, por supuesto que era lo mismo. Ajá. Y aquí no está hablando de cálculos así humanos, y no está hablando de, la Torah no está hablando de Enoch y de cosas de esas, no. Aquí está mostrándole al pueblo de Israel una forma de contar el tiempo, pero no solamente para contar el tiempo, sino para esconder sombras proféticas sobre lo que iba a venir más adelante, que era el Mesías y la redención. Y bueno, ya hablamos en clases sobre Shavuot, cómo ocurrió esto, ¿no? Cuando viene Yeshua, dijimos que está relacionado a las fiestas de la primavera, ¿ok? Pero no porque empiecen justo en la primavera, sino que ya entrando, es decir, ahora, la primavera, ¿cuánto tiempo abarca en el año? Es más, cada estación, ¿cuánto tiempo abarca? Como 3 meses, ¿no? Entonces, primavera quiere decir el transcurso de 3 meses, no 4 meses. No, 3, sí. 3, porque son 4, ¿no? 3 meses. Es decir, pero eso no quiere decir que cuando ya comienza la primavera ya hay que comenzar con Pesach, no. Sino que el transcurso de la primavera se desarrolla la primera y la segunda, primero y el segundo fruto, que es cebada y trigo. Ahora, no puede ser entrando la primavera, ¿por qué? Y menos este año, porque ahorita está el frío, ¿verdad? El invierno. Imagínense, el 20 de marzo entra la primavera, pero todavía va a estar haciendo frío. En Israel es lo mismo, ¿entienden? Entonces, el Eterno es sabio para esto. Ahora, quiero entrar sobre el asunto del mes número 13, ¿ok? ¿Por qué la tradición ha hecho esto? Y la pregunta ¿es la tradición? ¿Cuándo en la Torah se habla de que el año tenga tantos meses? La verdad es de que no hay un texto en donde diga específicamente que son tantos meses. Ajá. No hay, al menos si pensáramos, y aquí es donde entra este asunto, ¿no? Porque ¿cuándo fue? Ayer que mencionó el texto de Apocalipsis, hoy, ¿verdad? Donde habla de 12 meses. Y muchos dicen, 12 meses, ya ves, tienen que ser 12 meses. Porque dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver algo. Y hace rato lo dije. Antes del diluvio, algunos creen, incluso la Torah dice, que las condiciones meteorológicas eran diferentes. Dice la Torah, y algunos lo creen, no lo creen, pero dice la Torah que antes del diluvio no llovía. Dice que subía un vapor, una humedad, ¿no? Y así se mantenía toda la creación. ¿Qué pasó después del diluvio? Se acabó eso y vienen las lluvias. ¿Y qué pasa? Viene un cambio. ¿Sí o no? Forzosamente tiene que venir un cambio. No pueden seguir las cosas como antes igual. Es decir, empieza a marcar un parteaguas a partir del diluvio. Es más, hay comentaristas bíblicos que incluso dicen el asunto de eso del Pangea, ¿no? Hay comentaristas bíblicos que dicen que antes la Tierra era un solo bloque. Y después del diluvio vienen la formación de los continentes. Entonces imagínense los cambios climáticos que ocurrieron después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que obviamente no tenemos que traernos Enoch para acá y decirnos cómo se cuenta el tiempo, ¿no? Porque estamos fuera de tiempo y espacio, ¿no? Es la verdad. Entonces, cuando vemos que el Eterno le dice a Israel así, pues entonces cambian las cosas. De tal manera que no podemos contar 12 meses exactos anualmente. Vamos, ni siquiera al calendario gregoriano. Nadie lo ha hecho así. Que nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no coincide con el ciclo anual también, ¿verdad? De la Tierra. No hay, siempre tiene que haber un ajuste. En 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4, en 5, en 10, en 100 años, pero siempre tiene que haber un ajuste. Por más mínimo que sea, tiene que haber un ajuste. Entonces, si Apocalipsis, por ejemplo, habla de 12 meses, es que seguramente, en el principio, antes del diluvio, a lo mejor había un tiempo perfecto así. Pero después del diluvio, todos los que han hecho comentarios y todas las propuestas que han hecho, ninguna cuadra. Ninguna. Aunque le quieran meter 10 meses, 10 o 7 o 12 o los que quieran, no cuadra. Entonces, lo que vemos en Apocalipsis más bien es un ambiente ya restaurado totalmente, en donde, bueno, tampoco es algo. Ahora, por otro lado, ¿no? 12 meses, ¿cómo se marcarían los meses?
en Apocalipsis. Si hablásemos que en un futuro, en Apocalipsis, en un estado perfecto ya, de un conteo perfecto, no como ahora el nuestro, ya se podrían contar 12 meses perfectos. Ahí está Apocalipsis 22:2. ¿Cómo se podrían contar los meses? No pueden ser como ahora porque dice que no va a haber sol. ¿Me entienden? Ni va a haber luna, dice Isaías. ¿Va a haber tiempo? Pues dice que es eternidad. Entonces, ¿cómo se cuenta eso? Al final del asunto vemos que Apocalipsis habla de muchas alegorías y de muchas figuras. Y entonces nos puede estar mostrando más bien otra cosa, como era en el principio, en vez de decirnos que si se está utilizando un calendario o no. Ajá. Porque al final de cuentas, pues no va a ser algo terrenal, ¿no? Sino va a ser algo, pues, celestial, ¿no? Bueno, de ahí en más, en la Torá, no hay específicamente un mandamiento que diga que el año tenga 12 meses, o que tenga 13 meses, o que se le añada un mes, nada. Ajá. Eso vino después a ser contado y calculado por el hombre. Es decir, al final de cuentas, si vemos en la Torá no nos dice cuántos meses, sino que nos dice simplemente cuándo va a iniciar el año. ¿Ok? Y cuándo va a iniciar el año, otra vez, Éxodo 12:2, ¿verdad? En el mes que salieron de Egipto, o en el tiempo que salieron de Egipto, cuando la cebada ya estaba madurando, pasando entre la etapa 2, de estar verde, tierna, a la etapa 3. Hay un texto, o hay varios textos, que usan los intérpretes para hablar de la palabra Carmel, basado en las espigas. Levítico 2:14, Levítico 23:14. ¿Ok? Levítico 2:14 y Levítico 23:14. ¿Qué dicen estos textos? Están hablando del producto de la tierra, Carmel, que según la versión, algunos traducen verde, algunos traducen maduro y algunos traducen tierno. ¿Ok? Lo que dicen los exégetas en la escritura es de que es en el proceso de que está tierno a madurarse. Es cuando ya se da el inicio del mes. ¿Por qué? Porque cuando se da el inicio del mes, ¿a los cuántos días es Pesaj y Bikurim? Pues a los 14, ¿no? Y el primer día, el primer Yom Rishon, el Yom Rishon de la semana de Pesaj, ya es Bikurim. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que entre lo tierno y lo maduro, para llegar a Bikurim, ya está lista para ser cosechada. Porque si comienza Abib como está aquí, en 14 días no está lista para ser cosechada. Y bueno, los que ven en la pantalla, ¿verdad? Lo que ven en la pantalla, la imagen que publicaron en la página de los que hacen estas observaciones, dicen, este producto de la tierra no está lista para que después de Pesaj se tome una primicia, y ya se pueden hacer incluso, ¿verdad? Primeros panes con este fruto. No se puede. O sea, esto todavía le falta un mes. De tal manera que por eso, basado en lo que dice la Torá, el inicio del año tiene que obedecer a las características que en este caso el Eterno ha dejado en la tierra, y nos ha mostrado como sombras proféticas de lo que nosotros somos, como la hierba, ¿no? Como cuando podemos ser cosechados. No podemos ser cosechados cuando estamos verdes, ¿no? Cuando estamos tiernos, sino cuando estamos ya en la etapa de la madurez. Entonces, a lo que voy pues es de que ¿qué es lo que pasó con el tiempo? En Israel lo único que hacían es esperar que la cebada ya diera señas de que pudiera ser cosechada los siguientes 14 días. Pero si no ocurría esto, por supuesto tenían que esperar. Ahora, ¿cuánto tiempo tenían que esperar? Si ya han vinculado desde Génesis, que en este caso la Meorá Hakatán, que es la lumbrera menor, es decir, la luna,
da una señal para establecer las festividades, porque están vinculadas también con la congregación. Ya hemos hablado también que los antiguos decían que la luna es una figura de la congregación, ¿cierto? Que refleja la luz, no tiene luz propia. No tiene luz propia, sino que refleja la luz real, en este caso el sol, una figura de la luz, ¿no? De la Torá, que sí alumbra por sí sola, o el Creador, pero la congregación no alumbra por sí sola. Entonces, está manifestado en la Escritura, en tiempos bíblicos, y por eso las festividades, por ejemplo, Matzot, y en parte Shavuot y Sukkot, cae en los tiempos donde el periodo de la luna está lleno, es decir, la luna está en la fase de luna llena, porque hay entre 3 y 4 días que la luna casi está completamente iluminada, y es cuando hay tiempos de festividad, es decir, cuando la congregación está al borde de la alegría, es un reflejo de la luna está también iluminada. Entonces son figuras que se usan en la Escritura, ¿no? Por eso siempre se ha basado, por supuesto, en la señal de la meorá, es decir, de la luna, para establecer las festividades. Y es muy interesante porque el Creador ha hecho esto también, de tal manera que cuando ya la cebada ya muestra el proceso de estar tierna, que es Carmel, allá estar madura para ser cosechada, dan inicio al año en el novilunio de ese momento. Y para cuando llegue Bikurim, entonces ya el producto ya está listo para ser cosechado, para la siega. Y ya se puede comer tostado, ya se puede comer desgranado, ya se puede hacer harina, todo esto. ¿Entienden? Bueno, a lo que voy pues, y que esto se va a quedar grabado, por supuesto, también para mostrar esto. Antes no esperaban un mes. Es más, no decían, ahí viene el mes 12, o ahí viene el mes 13, o hoy es año bisiesto. No decían, simplemente estaban observando el producto de la tierra. ¿Cuándo viene el conteo? Cuando entonces, con el transcurso del tiempo, y la necesidad, fíjense, aquí está la clave, por eso los judíos hicieron esto, la necesidad de llevar un tiempo relacionado a los tiempos del Eterno, establecieron un cálculo debido a que estaban en el exilio. ¿Ok? Por ejemplo, Oscar, tú a lo mejor cuando viajas a Santiago, no sé si viajas a Santiago Tenguistenco, por esas zonas, o quien ha viajado para allá, rumbo hacia Chalma, todos esos terrenos, no a bailar, ¿verdad? A Chalma. Ok, por esas zonas, todos esos terrenos los tapizan de maíz. Maíz, ¿qué más hemos visto? Haba y, ¿cómo se llama? Chícharo. Toda esa zona. Nosotros ya estamos acostumbrados, época de lluvia. ¿Qué pasa si yo me voy a vivir a la Patagonia? ¿Ok? Allá no veo eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo allá afuera para seguirme acordando de cómo es en México? Pues un cálculo. Y decir, en tal mes, tal día comienza esto, comienza el otro, las lluvias más o menos aquí, ya saben, todo eso, ¿me entienden? Entonces, el pueblo de Israel, cuando es llevado en el exilio, el primer exilio, lo primero que tienen que hacer, fuera del exilio, imagínense, los llevan al norte, se los llevan al sur, al oriente, al occidente, a Europa, lo que es hoy día Europa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tuvieron que recurrir a los cálculos y decir, en tiempos pasados, la cebada y, ¿me entienden? En tal fecha pasaban tantos tiempos, cuando llegaba la prolongación del invierno, y empezaron a hacer todo esto. Es decir, la necesidad de observar los días sin que estuvieran en la tierra de Israel les llevó a tener un cálculo afuera para saber cuándo celebrar y qué luna nueva correspondía a qué festividad.
Y eso lo llegaron a hacer hasta la época de Yeshua, después del regreso al exilio. ¿Cuál fue el problema en el 325 con Hillel II? Que eso que se llevaron al exilio se convirtió en un cálculo establecido, matemático, para todos los judíos en el mundo, sin que recurrieran a la observancia del novilunio para establecer las festividades. Ese para mí es el único problema, porque por eso hoy día el judaísmo en todo el exilio se basa sí en la luna, sí en la cebada y en el trigo, pero en cálculos muy aproximados, sin que corroboren si hay una señal en los cielos para iniciar el mes o el año. Ajá. Pero lo que voy pues es de que esa parte de la tradición, guardaba Torah, guardaba Torah, y era muy necesaria, y es por eso que Yeshua jamás la contradijo. Y cuando celebraban Shabbat y cuando celebraban las festividades, él estaba en esos tiempos. Es más, tanto así que en la semana de Hanukkah dice que Yeshua andaba en el templo. ¿Se acuerdan? Ahí está. Porque ellos tenían ya sus cálculos. Y aunque obviamente los que estaban en Jerusalén o en Judea y en Galilea sabían, ellos ya tenían sus cálculos. Ajá. Entonces no fue un invento del hombre decir que eran 12 y luego 13 y hay que aumentarle, no, sino más bien fue la necesidad de ellos establecer un cálculo para saber cómo los tiempos de la siega y la cosecha en la tierra se iban a llevar. Y cómo ellos podían estar en Roma y saber en qué tiempo estaban en Israel. Podían saber si estaban en Etiopía y cuándo iban a subir a Jerusalén para la festividad. Ellos podían saber si estaban en Chipre, que está en medio del Mediterráneo, y sabían cuándo tenían que ir a Jerusalén, porque ya estaban acostumbrados a este cálculo. Como les digo, el único problema fue en el 325 ya de nuestra era, cuando Hillel II viene y establece un cálculo matemático y dice, son estas fechas y se acabó. Y los caraítas protestaron y dijeron, no, es que tiene que ser la observancia. Es la ventaja que tenemos hoy día nosotros, y más con esta tecnología, estando en la diáspora, de corroborar cuándo son las fechas que el Eterno ha establecido, ¿no? Y no adelantarnos y no dejarnos ir que porque no, que porque los jubileos y que porque no sé qué, eso está en otro tiempo, ¿ok? Está fuera del tiempo y el espacio profético nuestro, ¿no? Bueno, entonces se conjugan Génesis 1 de la Ot, que es señal, de la Mevorá Hakatán, que es la luna, lumbrera menor, vista, que en el primer siglo también lo hacían, los Kohanim, está registrado en la historia, y Yeshua nunca contradijo esto, que por boca de 2 o más testigos, al momento de observar con la vista la señal de la lumbrera menor, iniciaba el mes, y eso también esto es muy contundente. Y otra cosa que quisiera hablar aquí también, porque de pronto salió ahí un grupo mesiánico de origen adventista que empezó a decir que Shabbat no comienza ahorita, que comienza en el día, porque Yeshua dijo que el día tiene 12 horas y nada más es cuando hay luz del Shabbat, y que comenzar ahorita es tradición judía y que etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, para esto yo quisiera citarles, y apenas lo leímos hace como un mes, hay un texto que está en 13, Nehemías capítulo 13, vamos a leer desde el 15. Vean, en aquellos días vi en Yehudá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, que acarreaban haces y cargaban asnos con vino también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de Shabbat, reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Yehudá en Jerusalén. Y reprendí, dice Nehemías, a los señores de Yehudá y les dije
¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo, el Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el Shabbat? Sucedió que cuando iba oscureciendo, fíjense, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, cuando iba oscureciendo, todavía no estaba noche, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Aquí tenemos a Nehemías, ¿okay? un sobreviviente del exilio que regresa, que están retomando la observancia. Y aquí está bien claro que él dice, en el 13:19, y por supuesto, por obvias razones, y esto Yeshua jamás lo contradijo, porque en el primer siglo todavía seguían observando así el día, es decir, el día séptimo al oscurecer decía, ya viene Shabbat. Caída la noche, las puertas ya estaban cerradas, ya no hay comercio, y ahí comenzaba Shabbat. Ahí empezaba el séptimo día. Y ahí lo dice bien claro, dice, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, dice, en el día de reposo, cerraran las puertas. Es decir, no se lo trajeron del exilio, sino que cuando fueron al exilio ya lo hacían así. Y lo está haciendo Nehemías, nada más y nada menos, no es cualquier judío. Para toda la historia de Israel, ellos eran muy celosos. Dice que ellos cuando llegaron, lo primero que celebraron, ¿qué fue? ¿Se acuerdan qué festividad? Sukkot. Y lo hicieron, dice, como dice la Torá. Ramas de fruto, de árboles frondosos y frutos y todo esto. Y no están metiendo en tradición. Era Torá. De esta manera ellos guardaban el Shabbat también así, a la caída del sol, cuando oscurecía, cuando entraba la noche, lo hacían. Esto no es rabínico. ¿Cuándo comenzó lo rabínico? ¿Alguien recuerda cuándo comenzó lo rabínico? Primer siglo antes de Yeshua. Los maestros de Hillel y Shammai. No me acuerdo cómo se llaman. Uno era de origen sirio y otro era judío, venían del exilio. Ahí comenzó lo farisaico. ¿Ok? Un siglo antes de Yeshua. ¿Cuándo estuvo Esdras y Nehemías? 4 siglos antes de Yeshua. Entonces, ¿qué quiere decir? No era tradición rabínica, no era fariseo. Era parte de la cultura hebrea y estaba ligado a la observancia de Shabbat. Cuando terminaban los días laborales, caía la tarde, ya viene Shabbat. Era el tiempo de preparación. Y a esta hora ya era el Shabbat. Esto lo digo porque me han preguntado también, porque hay un grupo por ahí mesiánico de origen adventista. Ustedes saben, los adventistas no guardan Shabbat, guardan el sábado. Y para ellos el culto del sábado comienza en la mañana del sábado, no comienza en Shabbat. Entonces, nada más por esa idea, ellos quieren meter que el Shabbat tiene que ser en la primera luz del día sábado. Y nada que ver, porque aquí está otra vez. Y por otro lado, la literatura, la historia, el primer siglo, la misma tradición, no es mala en este aspecto, sino que simplemente nos transfieren que desde antes y en tiempos bíblicos el Shabbat comenzaba así. Y no hay ningún problema para eso. Entonces, bueno, eso sobre el día, ¿ok? Sobre el día. Porque tienen sus textos que ahí sacan de contexto y empiezan a citar por aquí, por allá, y dicen ya veces. Ahora, porque hay también muchos términos que desconocen en hebreo. Yom, Mahar, ¿cuál más? Or, Shahar, Boker, Zohoraim, Ereb, Laila. Si no conocen esos términos a profundidad, van a creer que, y me ha pasado, yo me he conocido personas que, por ejemplo, no sé, ahorita dicen Laila Tov, ¿ok? ¿Es correcto decir ahorita Laila Tov? No. ¿Por qué? Porque no nos estamos despidiendo para ir a dormir. Laila Tov solamente se dice cuando ya me voy a dormir, Laila Tov. Pero ahorita, ¿cómo se dice? Erev Tov. Es un saludo de buenas noches. Erev Tov.
Pero si digo Laila toma, pues que te vaya bien, que descanses. No, no me voy a dormir. Entonces me Ereb Tov. Entonces cosas de ese tipo, ¿no? Entonces Sohoraim, Boker, Mahar, Shahar, esos términos los empiezan a confundir, mal traducidos en las Biblias latinas, y empiezan a decir, oye, el Shabbat comienza de día. Yom, la palabra Yom no tiene que ver solamente con un día. Yom es un lapso de tiempo. Por ejemplo, en el Salmo dice, un Yom para el Eterno puede ser 1000 años. Y para él es un Yom. Puede ser un jubileo, puede ser una semana, puede ser un mes. Ajá. Bueno, aquí ya están poniendo herejías, más el Tov, eso no. Ok, Ricardo, están las bromas ahí. Es otra cosa, ¿verdad? Cabalista. Ahí en el chat de Ricardo. Pero bueno, entonces como desconocen términos y desconocen parte de la cultura, bueno, hay libros que se pueden comprar y donde vienen usos y costumbres del primer siglo y no tenía nada que ver con herejías, era parte de la cultura, la costumbre y venía de la Torá. Como les digo, hay cosas en la tradición que se pueden rescatar porque eran parte de la Torá, y hay cosas de la tradición que sí, ahí sí decimos no, ¿ok? Por ejemplo, Purim, ¿verdad? Y sí, ¿sabes qué? Yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque no viene la Torah ordenado, ¿no? Hanukkah, como festividad del Eterno, pues tampoco. Es un tiempo profético, histórico, y bueno, tiene lo suyo, pero obviamente no lo puedo enseñar como una festividad del Eterno, tampoco. Menos cuando ya han hecho sincretismo también, recientemente los judíos, ¿no? Siglos posteriores para acá. Pero bueno, el caso es de que no hay en la historia más bien confirmación de todo lo que la Torá se ordena, y en esta clase pues quería acentuar que este anuncio, y aquí lo estoy poniendo en la pantalla, que fue ayer apareció la señal Ot de Or, luz de la lumbrera menor, es decir, la luna, desde oriente hasta occidente, para anunciar que comienza el mes, ¿okay? Sin embargo, en estas fechas también se corrobora si ese inicio de mes la cebada lo secunda para que sea el inicio de año. Y aquí puse yo y mandé en el Facebook este anuncio, que la cebada está muy verde, es decir, no está en el lapso del verde de tierna para madura, sino que está todavía verde. Ajá. No hay Aviv, y de esta forma, Aviv va a ser el siguiente mes, es decir, tenemos que esperar. Y esto no es tradición, porque esto en el judaísmo está calculado, pero los Karaim tienen que hacer la confirmación. Es decir, tienen que ver que el producto de la tierra definitivamente pues marque los tiempos que el Eterno dio para nosotros, más el asunto de la simbología, ¿no? Pero finalmente nos basamos en estas señales, ¿no? Entonces, el nuevo grano, dice aquí, no estará listo para Bikurim. Es decir, si ahorita comenzáramos el mes y en 13 días ya estamos celebrando Pesaj, porque ya ahorita ya entramos al segundo día, si estuviéramos en Israel no se podría entregar Bikurim. ¿Por qué? Porque todavía va a estar verde. O sea, no se puede entregar Bikurim. Por eso es necesario que madure todavía más, ¿no? Bueno, esto quería dejarlo un poquito así bien claro. ¿Por qué? Porque no crean que esto es nuevo. Y los últimos 10 años nosotros hemos estado observando y analizando esto, las posturas, lo que se dice por aquí y por allá, la luna, las señales, todo esto, y viendo los debates y todo lo que otros exponen y tratan de imponer, la verdad es de que no concuerdan. O sea, hay cosas que traen como que el Eterno me dijo y tuve una visión o tuve un sueño y tiene que ser así. Pues demuéstramelo con la Torá, ¿no? Es decir, que coincida, que empate, que traiga esta enseñanza, que esté confirmado por la historia, por el primer siglo, la literatura, los comentarios, o sea, todo. O sea, no nada más es de que tuve una revelación y tiene que ser así, ¿no?
No, eso lo dice eso del pentecostalismo, ¿no? Ahí ya salimos de ahí hace muchos años, ¿no? Creo, ¿no? De que el Señor me habló, ¿no? Tuve un sueño y el Señor me dijo esto, ¿no? Pues no nos puede decir a todos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues lo que diga tiene que estar, pues, secundado obviamente por la Escritura, ¿no? O lo que yo crea que me está diciendo, pues tengo que corroborarlo con la Escritura, ¿no? Entonces, déjenme ver por aquí los comentarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, y lo que yo puse en el calendario, déjenme, ustedes tienen todos el enlace para ver el calendario gregoriano de este año, 2006 gregoriano, en donde hacemos esto cada año para que los que no todavía se ubican en las fechas, puse yo ahí el cálculo que se maneja. Sin embargo, por supuesto que estamos corroborando que cuando ponemos ahí el Rosh Hodesh, concuerde con la señal vista. El mes pasado, en febrero, coincidió. Ajá. Este mes, como lo puse yo también ahí, el cálculo coincidió. Ayer, 10 de marzo gregoriano, la señal fue vista y comienza un mes más, pero Aviv no es suficiente y se tiene que esperar. De esta manera, entonces, el nuevo grano ya podrá estar listo como Aviv, es decir, de tierno a maduro, el próximo abril 9, que ya estamos esperando ahí si es abril 8 o es abril 9, en donde se vea otra vez la señal de la lumbrera menor para iniciar el año, ¿no? Okay. Los que recibieron este enlace y este calendario, ustedes saben que abajo hay 10 consideraciones sobre esto, y ahí mismo yo les estaba diciendo que pronto íbamos a tener esta clase, y esta clase es justamente para eso. Justamente ayer dieron el aviso de la Aviv, y yo ahí les puse algunas consideraciones que yo espero que todos los hayan leído, porque por supuesto ahorita va a andar en boca de todo el mundo mesiánico y todo este asunto, y los enoquianos y los efraimitas y bueno, un montón de cosas respecto al mes 13, que si es Torah, que si no es Torah, que como no está en ningún lugar, pues algunos no lo van a hacer, pero tampoco está el año de 12 meses, ¿cómo se dice? Explícito. Tampoco está explícito que el año comience especialmente en la primavera del 20 de marzo a las 2:45 o la hora que sea. También depende de los meridianos y depende, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, esas consideraciones y esta clase era justamente para hablar de esos puntos. De esta manera, entonces, ahora, déjenme decir, bueno, ya les dije que por ahí me mandaron un correo así de carácter urgente, que las festividades, que este mes es el primero y todo eso. No sé quién ya vio ese video, a mí me lo mandaron así como que es urgente. Esta persona comete el gran error de moverse, pero decirle a las festividades de otoño que comienzan en el 2 de octubre gregoriano con Yom Teruah, decir que esas están bien, porque sí coincide con el solsticio de otoño. Pero lo que está haciendo esta persona es meterle un mes más al conteo, y él va a celebrar Yom Teruah en el 8º mes y Sukkot el 15 del 8º mes. Imagínense nada más. ¿Quién estableció una festividad el día 15 del mes 8º? A ver, pregunta. Es más, voy a regalar un shofar para que me diga quién estableció una festividad en el mes 8º. Jeroboam, ahí está Sara. Muy bien, Sara. Jeroboam, un shofar para Sara. Ya va el segundo que se gana. Ok, otro shofar para Sara. Jeroboam, ¿se acuerdan? Así dice, que cuando el reino se divide, dice que Jeroboam instituyó una festividad en el mes 8º. Entonces, si esta persona está cambiando los meses, va a terminar celebrando en el mes 8º de él una festividad. Entonces, pues bueno, ya ahí a ver qué le dicen sus feligreses, ¿no? Porque
acostumbran todos a decirle amén a todo, así que pues bueno, ya es problema de ellos. Pero todas este tipo de controversias van a estar de aquí en adelante por todos lados. Que el calendario de Enoch, que el de jubileos, todo esto, ya saben. Entonces, hay todas estas cosas a considerar. Y si se me pasa alguna de ellas, por favor recuérdenme. Algo, Oscar, que no he mencionado sobre esto. ¿No te acuerdas? A ver, alguien que me recuerde si hay otro punto que iba a mencionar sobre los meses. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quería puntualizar pues justamente era este asunto del mes 13. No porque digan que es tradición, tenemos que ¿cómo se dice? Entrar en un shock, en un colapso espiritual o mental y creer que todo es rabínico y es una conspiración rabínica y todo eso, ¿ok? No porque ellos hayan establecido un cálculo. De hecho, en el calendario, en las consideraciones que yo puse ahí, los que las leyeron, una de ellas dice esto: ciertamente, como les dije hace rato, el judaísmo estableció un cálculo porque cuando se fueron al exilio tuvieron la necesidad de esto. Se olvidaron de la observancia, pero el cálculo era bueno. Ajá. Y yo les puse ahí, sin embargo, nosotros no estamos basados ni sometidos al cálculo. Y les dije justamente eso. Cuando llegue el momento propicio y allá los que están observando en la tierra envíen un reporte y digan no es suficiente Aviv para que este mes comience, entonces se secunda el cálculo y el cálculo otra vez coincide. Y déjenme decirles que de una u otra forma, al final de cuentas, este cálculo que han hecho, pues coincide cada año que tenga que hacer este ajuste, ¿no? Otra vez, no porque sea un invento humano, sino porque es un algoritmo que ya ha calculado los tiempos que el Eterno ha establecido en la tierra. ¿Ok? Ahora, alguien también por ahí me decía, ¿qué vamos a hacer con todos estos cambios climáticos que están pasando en el mundo, ¿no? Si de pronto ya es un desastre, ya no se sabe cuándo realmente se aviva y todo esto, ¿no? Bueno, ese ya es otro tema. Ahí ya, yo creo que ya el Mesías ya vino, ¿no? Cuando esta tierra ya esté toda de cabeza, ya todo el sistema ya esté. Pero por ahora, como dice la Torá, ¿verdad? Y referente al remanente de Israel y a la misma Torá, dice en Jeremías, ¿no? 31, dice, mientras la tierra exista, ¿qué dice? Las estaciones, la lluvia, el fruto del ¿se acuerdan? La primavera, el verano, el fruto del trigo, todo eso van a continuar. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos por qué adelantarnos. No tenemos por qué decir, ay, si es primavera ya hay que comenzar, no. Mientras esto exista, el Eterno va a estar, aún con los tiempos proféticos y los aparentes cambios meteorológicos que están ocurriendo, aún así, ¿verdad? La tierra todavía existe y el Eterno está dando señales a través de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo válido. Por eso les digo una vez más, hay personas que me suelen decir que ya no son los tiempos bíblicos y que ya no, y que ahorita el internet y que qué sirven los reportes, si alguien vio allá la luna o no. El único recurso que tenemos de la Torah es de los profetas. Que mientras la tierra exista, dice, las estaciones y el fruto de la tierra va a ser en su momento. No dice que se va a haber un desorden de pronto catastrófico y un colapso, ¿no? Eso ya tiene que ver allá afuera con otras ideas, ¿no? Pero por ahora y mientras en este año no hay duda, ¿ok? El fruto de la tierra no es propicio y se tiene que esperar, pues le guste a quien le guste y a quien no, pues ni modo, y para poder estar en tiempo y forma y celebrar las festividades. Y de esta forma, al final de cuentas también, esta nada más es una clase complemento para todos aquellos que deseen participar, por supuesto, con un servidor, con la casa de estudios, con los hermanos que se reúnen aquí,
y nos podamos reunir todos a una. Esto no es para obligar a nadie, ¿okay? Esto no es para forzarles y meterles el miedo y mandar mensajes urgentes y decir, ay, el PESAC no va a ser así. No, es simplemente para informarles a los que quieren participar con la casa de estudios los tiempos que se calcularon y que por ahora están siendo confirmados con el producto de la tierra, ¿ok? A final de cuentas, cada quien es libre de celebrar, como le dije en Yom Teruah, que también entró ese debate, que el calendario de no sé qué, que la luna oscura, que no sé qué. Les digo, el que quiera tomar el calendario de Teofilito, que lo tome, ¿verdad? De quien quiera, cada quien es libre. Así que en la libertad de Yeshua, ¿verdad? O como dijo Pablo, ¿no? Nadie les juzgue por día de fiesta, que celebren cuando quieran, ¿ok? Pero también que respeten, digo, si estamos dando esas explicaciones suficientes y todo este tiempo, pues bueno, a lo que voy es de que a los que quieran participar en la casa de estudios, por supuesto, y ya tienen el calendario, ya tienen las fechas, como le decía también a Beniel, porque Beniel ahorita es el encargado de la logística allá en Guadalajara. Él estaba muy atento y preocupado para decir, porque no nos confiamos en el cálculo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ten por seguro que si algo cambia, la fecha que ya reservaste hay que moverla. Y él estaba así como que avísame. Ahí está Beniel. Entonces yo ayer le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Ya confirmado, no se mueven. ¿Okay? El cálculo ha funcionado, es decir, se secunda. Y entonces vamos a celebrar las festividades así. ¿Okay? Ahí está, ya están publicando en YouTube, los que quieran el calendario, ahí está. Y bueno, sirva para esto. Y como les digo, si alguien quiere celebrar como quiera, pues ya es problema de cada quien. Pero los que quieran participar con la familia que se reúne cada Shabbat aquí, cada festividad, pues bueno, todos son bienvenidos. Ajá. Bueno, comentarios, aportaciones, preguntas por acá en internet. Por allá, nadie. Por aquí en internet voy a ver si hubo algo por aquí que alguien haya mencionado. No estoy seguro, creo que no. Creo que no. Bueno, parece que no. Bien, dice Sara, bueno, Sara se ganó un shofar, se lo voy a estar debiendo por ahí, se lo voy a hacer llegar, ya va a ser el segundo que se gana, por cierto, en Sukkot también se ganó uno. Entonces, pues bueno, concluimos yo creo que con esto. La clase se grabó, por supuesto, se va a subir también para que la repasen si la quieren repasar. Y pues por ahora cerramos.